porque vemos que otros las hacen. Nuestra principal ocupación es, cuando somos pequeños, el repetir lo que otros hacen. Y en ese sentido, la pregunta que yo me hago es, ¿qué tan buen ejemplo soy para que ustedes repitan? Y muchas veces encuentro que no, que soy un ejemplo pobre. Podemos decir que es el Señor Jesús quien es el máximo ejemplo, pero no me salva de mi responsabilidad, no me salva de la función que tengo en esta congregación, pero tampoco me salva de la función que tengo en mi familia o en mi trabajo. A los que somos padres, la pregunta que yo creo que es muy válida que nos hagamos es: ¿qué tan buen ejemplo de padres, de madres somos delante de nuestros hijos? Porque si aprendemos por repetición, ¿qué cosas queremos que ellos repitan de nosotros? Y a veces me doy pena porque me encuentro que hay muchas cosas que me gustaría que mis hijos no repitan de mí. Pensemos en eso. ¿Qué tan buenos somos para ese ejemplo? Ahorita dimos un ejemplo de adoración. La verdad es que el Espíritu Santo se sintió. Silvia dio un ejemplo de oración. Estaba ungida. Bueno, pues ahora voy a tratar de dar un ejemplo de mensaje. Oremos ante Dios. Padre Santo, en este momento yo te pido que tú, una vez que has escuchado nuestro canto, aquietes nuestro espíritu y nos permitas llevar este mensaje, Señor. Úsame, Señor. Úsame, Padre, porque lo que quiero más que sobre todas las cosas es ser instrumento en tus manos. Solo eso, Padre Santo. Y a quienes me escuchen, abre sus corazones, abre sus espíritus, que sus ojos estén atentos, que sus oídos también, para el mensaje que tú tienes en esta mañana. Amén. Y hablaba de ejemplo porque, continuando con esta serie de exposiciones en torno al libro de Génesis, hoy me toca dar el sermón sobre un hombre al que podemos llamar ejemplo, Noé. Noé dio un ejemplo en medio de un mundo que se estaba degradando, se estaba corrompiendo en gran manera. Abre tu Biblia en Génesis y vamos a empezar a trabajar en el capítulo 6, versículo 5 en adelante. Antes de esto, señalar una cosa interesante. Cuando el mundo está abocado a hacer lo malo, cuando el mundo está abocado a la búsqueda del placer, cuando el mundo se vuelve tan permisivo como lo tenemos el día de hoy, es posible decir que alguien es cristiano, es posible impactar a los demás solamente con el discurso de decir: sí, yo soy cristiano, yo creo. Porque para mucha gente carece de sentido esto. Para mucha gente decir soy cristiano es como decir: me gusta tal ropa o tal artista o soy fan de tal equipo. Un mundo en el cual ahora se aboga por las diferencias, el decir soy cristiano se pierde en este mar de identidades, ¿no? A veces aplauden más a aquel que dice: yo soy gay, o soy de la comunidad LGBT, o soy anarquista, o soy progresista, una palabra que está muy de moda. Se aplaude eso, ¿no? Pero que llegues tú y digas soy cristiano, bueno, sí. Otro. ¿Cómo poder seguir manteniendo testimonio frente a un mundo que no está mirando a Dios? Y el ejemplo de Noé es de un hombre que camina con Dios en medio de una generación perversa. Y su historia no es solamente una historia de relato de un juicio de Dios sobre la humanidad, porque una disculpa, no ando bien de mi garganta.
No, gracias, estoy bien así. No solamente es una historia de juicio, del diluvio, es ante todo una historia de gracia, de fidelidad, de esperanza. Y lo vamos a ver. Te decía, abre tu Biblia porque podemos leer al inicio, en el versículo 6 del Génesis, lo siguiente. Dice, perdón, estoy... Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, quitaré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Consultando en algunas fuentes, entre el tiempo que Dios crea a Adán y a Eva y el tiempo del diluvio, habían pasado alrededor de 1600 años. Siguiendo la cronología de los primeros patriarcas, 1600 años aproximadamente. No son pocos en términos de la historia de la humanidad, no son pocos, pero ¿qué debió haber hecho la humanidad en esos 1600 años que hartó a Dios? Me queda siempre esa pregunta, o sea, esa parte de la historia no la vemos, lo único que vemos es la cronología que Dios hace. Y tuvo hijos e hijas, y después de que tuvo hijos vivió tanto tiempo, ¿no? De cada uno de los descendientes de Adán. Pero fueron 1600 años en donde evidentemente la humanidad se degradó en extremo, donde la humanidad entró a tal nivel de maldad que Dios le dolió en su corazón y dijo, los voy a quitar. Muchos teólogos se preguntan si Dios verdaderamente se arrepintió como somos los humanos de que, esto salió mal, entonces deshago el juego y otra vez voy a volver a comenzar. No, Dios sabía que eso iba a pasar, hombre. Pero eso no quiere decir que a Dios no le doliera la maldad del hombre. Y cuando Él decide terminar con las generaciones que en ese momento estaban vivas, seguramente lo hizo sin agrado. No fue como el niño que está jugando con los muñecos de plastilina y decide deshacerla porque ya no le gustó cómo quedó y ahora voy a volver a hacer otros. O el niño que está armando sus legos también, los guarda en la caja y el día siguiente llega y hace otra cosa. No, Dios no es así de caprichoso. Lo que Él verdaderamente estaba esperando es que los hombres cambiaran. Pero es evidente que no ocurrió. Y por eso decide terminar. Pero también aquí hay un dato interesante. Noé halló gracia. Gracias, traigo pastillas. Halló gracia ante los ojos de Dios. Gracias, no. Mi garganta se va a ir arreglando, no se preocupen. Mi problema es el siguiente, si yo tomo café ahorita voy a toser más. Si tomo agua fría voy a toser más. Entonces, dejen que vaya calentando mi garganta, se va a arreglar sola. Sí, traigo una pastillita ahí, no es que no me quiero ver grosero, pero agradezco que están preocupados por mí, pero caliento motores. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, el nombre Noé es un nombre muy importante.
¿Qué significa? Básicamente Noé significa permítanme, estoy un poquito perdido aquí, descanso o reposo. Porque su padre, Lamec, dijo una profecía bien interesante. O sea, a veces pensamos que los profetas son nada más cuando el pueblo de Israel fue formado, pero no. Aquí hay una profecía interesante. Lamec dice algo cortito que se va a cumplir luego en su hijo, cuando dice, él nos va a traer alivio del trabajo y del dolor causado por la maldición de la tierra. Qué interesante que estamos hablando de las primeras etapas de la tierra y Lamec ya está diciendo, este hijo nos va a traer reposo. Uno pensaría, hoy en la actualidad, muchos siglos después, que en esa época no había problemas, todo era abundancia. Había recursos naturales por todos lados. Casi bastaba estirar la mano y poder bajar la fruta y comer. Y sin embargo, Lamec dice, este hijo nos va a traer descanso. ¿Por qué? Porque era evidente que la degradación en la humanidad había llegado a ese nivel. Aunque Noé no quita la maldición del pecado, Noé sí se convierte en un instrumento para la preservación de la humanidad. De hecho, vamos a ver más adelante la relación o la semejanza que hay entre Noé y Adán. Pero otra cosa bien interesante que dice acerca de Noé es que dice que él caminaba con Dios. Veamos el versículo 9. Sí, me voy a brincar algunas cosas donde dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Justo antes de él, otro antepasado de Noé, Enoc, dice que también caminó con Dios. Y que luego de 365 años, Enoc fue llevado con Dios. Solamente hay dos personajes en la Biblia que la Biblia señala que no murieron físicamente. Uno es Enoc, el otro va a ser Elías. Pero en el caso concreto de Noé, dice que camina con Dios. Ahora, ¿qué significa este asunto de caminar con Dios? Hay varias formas de caminar con Dios. Una es ir por delante para ver si Él te sigue. Otra es ir a su lado para tener relación directa con Él. Y una tercera es ir detrás de Él que te vaya marcando el camino. En el caso concreto de Enoc, parece que es más bien la segunda. Caminar con Dios es un permanente diálogo. Por eso pongo ahí en la diapositiva que ustedes ven esta frase del profeta Amós, cuando dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Déjame ponerlo en términos de Noé. ¿Podía Noé caminar con Dios si no estaba de acuerdo con Dios? Caminar juntos no significa seguir el mismo paso. A veces vas caminando con alguien en tu familia, con tu pareja, pero no están de acuerdo. Muchas veces en la calle puede ser que encuentres que alguien va caminando contigo, pero ni lo conoces. Una casualidad. Caminar juntos en el sentido bíblico de la palabra significa tener una comunión plena. Y entonces encontramos algunas cosas interesantes. La primera es, esa relación constante la tiene Noé. 2, vive en una práctica de fe en medio de un ambiente corrompido. Mantenerse con fe en medio de un ambiente corrupto es difícil. Nuestros hijos hoy están sometidos a mayores presiones respecto de su fe que las que tuvimos nosotros. Cuando yo era joven y salíamos a la calle, había quien nos aventaba piedras, me tocó. En una ocasión, en una casa, un señor nos sacó un machete. Y sin embargo, la situación con la que yo viví cuando era joven y decía, soy cristiano, no es ni de lejos la presión que nuestros hijos están viviendo, porque el bombardeo ideológico es permanente. Todo el tiempo están siendo bombardeados por los medios de comunicación. Y lo que es peor, les compramos los aparatitos
con los que son bombardeados. Y lo que es todavía peor, consumimos también esas cosas con las que son bombardeados todo el tiempo. No hay un horario para esto. Entonces ellos viven una situación más difícil que la que nosotros estamos viviendo. Debemos entender eso. Noé es un ejemplo. La obediencia y la perseverancia de Noé lo van a llevar entonces a volver a replantear a la humanidad. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7, Noé obedeció sin haber visto el juicio. Dios lo único que le dijo es, voy a acabar con todo esto, construye un arca. Dice la palabra que Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos. Y dice la palabra que cuando inicia el diluvio tenía 600 años. No sé en qué momento Dios le dijo que hiciera el arca, pero es evidente que no la hizo en 3 meses. Es evidente que se tardó. Es muy probable que se haya tardado años o incluso décadas en hacerla. ¿Te imaginas a un hombre construyendo un arca en donde no había mar y todo el mundo mirándolo, burlándose de él, diciendo, de plano está zafado este hombre? Es lo mismo que ocurre cuando tú tratas de dar testimonio como cristiano en un lugar donde ni siquiera están pensando en Dios. Vamos con la siguiente. Entonces, entender, ¿por qué envía a Dios el diluvio? Pues porque la humanidad se lo ganó. Gracias a Él, en su promesa, no tenemos un diluvio en la actualidad, porque si no, yo creo que o andamos igual o andamos peor que la generación en la que vivió Noé. ¿Había corrupción? Bastante. Era común la corrupción. ¿Qué acaso no se dice que la identidad del mexicano es ser un poquito corrupto? ¿O mucho? El que no tranza, se lo saben. Y esa es una frase muy común de nosotros como pueblo. Había una violencia extendida. Yo podía, bueno, no solamente podía ir a la calle, yo recorrí todo el país con mochila cuando tenía 20, 25 años. Hoy me da miedo si mi hijo dice, me voy a ir de campamento. A mi mamá también le daba preocupación, pero, y no había teléfonos celulares. Pero hoy la violencia está tan extendida que si pasan las 10 de la noche y todavía no han recibido noticias de sus hijos, se preocupan. Muchas gracias, Emilio. Y es que la agüita tibia sí es la que me ayuda. Gracias. Pero como ven, mi voz va calentando. ¿Sí? O es el Señor el que me está usando. Yo quiero pensar que el Señor me usa. Había una perversión en el corazón. Este es el punto importante. ¿Qué pasa cuando tu corazón solamente está buscando su propio placer? Me platicaba mi hija de una cuestión que estaban haciendo ella y una de sus amigas que es cristiana y también va a la casa, y estaban haciendo una especie de collage donde ponían los deseos que quieren lograr este año. Había muchas cosas que nadie pudiera criticar. Viajes, trabajo, riquezas, comprar cosas nuevas, comprarse un carro, etc. Y yo le decía, ¿y dónde está Dios en eso? Y ya me mostró, pero ¿dónde ella ponía a Dios? Pero aquí la pregunta es, cuando tú haces este imaginario de lo que quieres lograr en tu vida, ¿está Dios en el centro? ¿O es un complemento? ¿O definitivamente está afuera? Porque nadie podía criticarte si tú dices, este año quiero comprarme un auto. Bien. Pero, ¿y Dios? ¿Dónde queda Dios en esos planes? Nuestro problema es ese. Esta sociedad en la que Noé estaba viviendo estaba orientada de continuo a la maldad, no solamente a sus placeres, sino a la maldad. ¿No te parece que es muy similar a lo que tenemos hoy en día? Vamos con la siguiente.
Y entonces el diluvio llega como un acto de justicia. Pero cuando Dios hace actos de justicia, tenemos el problema de que siempre decimos que Dios es malo. Cuando Dios trae bendición, Dios es bueno. A ver, entonces, ¿dónde está el amor de Dios si destruyó a la humanidad? Wow, como si el amor fuera nada más cuando doy cosas buenas. O sea, me suena de la misma manera que como cuando el hijo reclama a los padres porque los padres acaban de ponerle disciplina. Me acuerdo que de niño Emilio decía, así no son las familias, así no son los papás. ¿Sí? Porque entonces estamos buscando aquello que nos agrada. Cuando Dios hace cosas que nos agrada, creemos en Dios. Cuando Dios no hace cosas que nos agrada, decimos, no es cierto. ¿Sí? El pecado tiene consecuencias, debemos ser bien claros en ello. Las consecuencias son reales. Esa generación en la que Noé estaba vivo era una generación que colmó a Dios. Me sorprende. Con la infinita paciencia que Dios tiene, esa generación colmó al Señor. 1600 años bastaron para que Dios dijera, ya, no debo permitir más esto porque esta humanidad ya no tiene nada bueno que rescatar. Es interesante cuántos seres humanos había en ese momento, no sé, pero seguramente eran miles. De todos ellos, solamente uno agradó al Señor. Esas consecuencias del pecado son las que nosotros debemos estar mirando. El diluvio no fue un acto caprichoso, el diluvio fue un acto consecuente. Es decir, fue algo que estuvieron construyendo los seres humanos. Estuvieron construyendo su propia decadencia. Y ahí es donde yo quiero que tú medites. ¿Qué estás construyendo? ¿Un futuro brillante? ¿Delante de quién? No vaya a ser que estés construyendo tu propia decadencia, tu propio castigo, tu propia sentencia. Y después nos vamos a quejar delante de Dios de por qué actúa de esa manera. Vamos con la que sigue. ¿Sí queda claro este asunto? Ahora, esto es algo que quiero meter porque es importante que vayamos viendo. En la historia de la humanidad, Dios se va revelando a través de pactos. De hecho, hay una canción de Marcos Witt que se llama Dios de Pactos. Preciosa canción. Pero hay que entender entonces a qué se refiere con eso de los pactos. Básicamente se encuentran 6 grandes pactos en la Biblia. El pacto Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David y el pacto con Cristo. Y de ahí le ponen nombres, ¿no? Pacto adámico, noámico, abrámico, mosaico, davídico y el de Cristo, cristológico. Bueno, con Noé establece un segundo pacto. El primer pacto con Adán fue un pacto que parecía sencillo y esa prueba tan fácil la reprobamos. Porque todos estábamos representados en Adán y Eva. ¿Cuál fue? Si obedeces, vives. Si desobedeces, mueres. Lo reprobaron. El segundo pacto con Noé es un acto de misericordia. El segundo pacto con Noé es, ahora me voy a comprometer a no volver a hacer aquello que hice para destruir a la humanidad. Es un pacto de preservar a la humanidad. O sea, no porque Dios se haya espantado de lo que hizo, que lo que hizo era una consecuencia natural de la humanidad, sino porque el amor de Dios está hecho de tal manera que dice, ok, vean cómo destruí a la humanidad, voy a dar oportunidad de que vuelvan a comenzar, pero no es volver a comenzar porque no me gustó lo que hice y ahora lo voy a reconstruir. No, es porque quiero que la humanidad tenga una plena conciencia de las consecuencias de sus actos y a partir de esto que le estoy dando una nueva oportunidad, espero que tomen conciencia. Cuando tú has estado hasta el fondo, cuando tú has estado totalmente
derrumbado. Y Dios te da esa nueva oportunidad. Es muy similar a lo que está haciendo con Noé. Lo que está diciendo es, tienes la oportunidad de reconciliarte conmigo y reconstruir tu vida. Así como la humanidad fue reconstruida, nosotros podemos reconstruir nuestra vida. Nuestro problema está en si realmente somos conscientes de esa nueva oportunidad. ¿Cuál es el problema en esta sociedad tan permisiva? Que siempre estamos buscando un chance más. Yo veo esto seguido porque donde trabajo tengo que ver con trámites. Y si digo el trámite se cierra el viernes, siempre voy a tener gente que el sábado me está diciendo, ¿todavía lo puedo mandar? O gente que llega al cuarto para las 12 diciendo, ay, ¿me puede ayudar? Porque listo. Y nos sentimos con derecho. Y si yo le digo, no, ya se cerró el plazo, está violentando mi derecho. Como si con Dios también pudiéramos hacer eso, ¿no? Una oportunidad más, Señor, una oportunidad más, Señor. Y cuando Dios ejecuta justicia, entonces Dios es malo. 1600 años, vuelvo a insistir. Seguramente Dios estuvo mostrando a esa humanidad durante 1600 años y no obedeció y no hizo caso. Y cuando Dios dijo, ejecuto justicia, entonces qué cruel es el Señor, porque vea cuántos mató. ¿De veras? Ya estaban muertos en sus pecados. De repente es donde nosotros las cosas las vemos de otra manera. Y si vemos todos los pactos, vamos a observar cómo van avanzando los pactos. Y cómo Dios empieza primero por decir, ok, voy a preservar a la humanidad, hasta finalmente decir, aquí está mi hijo para salvar a esa humanidad. Va en una progresión. La revelación de Dios es progresiva. ¿Sale? Vamos con la siguiente. En ese sentido, entonces, ¿cuál es la señal que Dios hace en el pacto con Noé? Lo dice en el capítulo 9, versículo 13, dice, mi arco he puesto en las nubes, el arco iris que todos conocemos, y es mi señal. El arco iris es un recordatorio, por eso cada que llueve lo vemos. Nada más que aquí hay algo que a mí me pone triste. Esta señal en el cielo, Dios la puso para recordarnos a nosotros desde ese momento y hasta la actualidad que Él hizo una promesa de no volver a destruirnos. Y la ha cumplido. Porque después de Noé, a nuestros días, deben ser más de 3000 años, 4000 años. O sea, bastantes más que los que ocurrieron entre Adán y Noé. Bastantes más. Y no creo que nosotros seamos mejor que la generación de Noé. No creo que nosotros hayamos hecho menos cosas malas que ellos. ¿Por qué no ha llegado la destrucción nuevamente hacia nosotros? Porque Dios prometió. Así de simple, porque Dios prometió. Y el arco iris está como muestra para eso. Pero mira nada más cómo somos de tercos, que ahora el arco iris es retomado como estandarte de una comunidad que ni siquiera está pensando en Dios. Solamente está pensando en la libertad sexual y en la identidad de género. Bien por ellos, tienen libertad de buscar esto, pero qué triste que tomen como estandarte un símbolo que Dios puso para decir, los amo tanto que no los voy a volver a destruir hasta que venga el juicio final. Es como cuando en las películas de vampiros alguien toma la cruz y la convierte en el amuleto para que los vampiros se vayan para atrás. Pues igual acá. El arco iris que Dios ha puesto para preservar a la creación ahora es retomado por aquellos que ni siquiera están pensando en Dios, que lo están negando con sus actos, con sus discursos, con un montón de cosas. Eso es para ponernos tristes. Yo en la verdad sí me entristece ver eso. Debemos seguir con esto. Debemos entender qué es lo que Dios quiso darnos a entender. Debemos saber lo que Dios en su misericordia hizo con Noé. Y entender que el ejemplo de Noé es un ejemplo que aplica perfectamente para nuestros días.
No somos distintos. Vamos con la que sigue. Semejanzas entre Adán y Noé. Hay que pensar en eso también, ¿eh? ¿Cómo es que el Señor vuelve a repoblar la tierra a partir de esto? Dios le dice a Noé, vente con tu esposa, vente con tus hijos y sus esposas. Eran 4 familias. Es un poquito más que con Noé, pero vamos a volver a repoblar la tierra. Pero entonces observamos ahí algunas cosas muy interesantes entre Adán y entre Noé. Adán es el primer hombre, ¿de acuerdo? Y Noé es el nuevo comienzo. En ese sentido, Noé juega también un papel parecido al de Adán, primer hombre. 2. Adán estaba encargado de poblar la tierra. Dios le dijo, fructifíquense a él y a Eva. Noé tiene otra vez la misma misión, repoblar la tierra. Pero aquí quiero ser claro, no se trataba ni ayer ni hoy nada más de tener hijos. O sea, no era el asunto de que vamos a probar este mundo teniendo un montón de hijos. No, el asunto es, cada hijo que tú tengas es un hijo que tiene 2 características que es importante que tú tomes en cuenta. Una, lleva parte de mi aliento de vida, porque nosotros hemos recibido el aliento de Dios. Entonces, cada hijo que tú tienes lleva el aliento de vida del Señor. Por eso, incluso, justo antes del capítulo 6, dice Dios, yo no voy a estar con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne y mi espíritu no habitará en él para siempre. Y sus días serán máximo 120 años. O sea, Dios está poniendo un plazo. Fíjate, de esa época de patriarcas en los cuales vivían casi 1000 años, Matusalén fue el que más vivió, 969, si no me falla la memoria. Noé vivió 950 años. O sea, de esa época, de esos hombres que vivían muchos años, Dios dice, 120 va a ser el máximo. ¿Quién de nosotros conoce a alguien que viva, no 120 años, más de 100? Algunos ya se están acercando, ¿sí? Otros ya están en esa etapa. Yo recuerdo a una tía, abuela de mi madre, que llegó hasta los 107 años de edad. Pero que alguien llegue a 120 o viva más de 120. Y si eso que hoy tenemos mayores avances tecnológicos de medicina y un montón de cosas que antes no había. ¿Sí? Y sin embargo, no pasamos de ese nivel. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se degrada. No aguanta tanto. Ahora bien, en ese sentido, entender claramente que repoblar la tierra implica que tiene el aliento de Dios y segunda, que esa persona que está repoblando la tierra debe ser alguien que entienda claramente que es parte de una descendencia bendecida. O sea, lo primero que nuestros hijos deben entender, debe quedarles claro, es que no están aquí solo por casualidad, sino están como una promesa de Dios. Y que deben ser hijos, hijas de Dios. Por eso también la palabra habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ay, qué fuerte, Javier, ya se va a meter con el diablo. Es que Dios no es un Dios de medias tintas. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, no hay más. Recuerden que cuando Jesús está dando una parábola, dice, en aquel tiempo habrá personas que se acerquen y me digan, curamos enfermos en tu nombre, sanamos enfermos en tu nombre, levantamos cojos, ciegos, es más, resucitamos en tu nombre. ¿Qué les va a decir el Señor? Pero no solamente les dice, no los conozco, les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. De hecho, esa es la traducción que tenemos hoy, porque en la versión original dice, apártense de mí, hijos del diablo. El árbol da fruto de lo que tiene de raíz.
Si en tu raíz está Dios, el fruto que vas a dar ese es del Espíritu Santo. Si en tu raíz no está Dios, ¿quién va a estar? Satanás. Y el fruto que vas a dar es fruto de la maldad. La generación de Noé se había pervertido tanto que en su raíz solamente estaba Satanás, no había más. Era una generación perdida. Nuestra generación se está perdiendo, no está totalmente perdida. Ejemplo de que todavía no está totalmente perdida es que tú y yo estamos aquí. Gloria al Señor. Y entonces tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Yo no estoy a favor de que tengamos muchos hijos en la actualidad porque este planeta está sobrepoblado, pero sí estoy totalmente a favor de que busquemos hijos espirituales. Físicamente ya están, ahora espiritualmente tienen que nacer de nuevo. Y ese es nuestro trabajo, que nazcan de nuevo, que entiendan que lo que Dios quiere con ellos es caminar con ellos. No los quiere juzgar, no quiere destruirlos, quiere caminar con ellos. Es como cuando yo veo a una persona enferma y le digo que tome medicina y si esta persona no toma la medicina, ¿de quién es el problema? Acabo de ver un asunto bastante interesante. Todavía tengo 5 minutitos. Un asunto bastante interesante. En la facultad hay un programa de tutoría de pares y una de las estudiantes, una buena estudiante en octavo semestre, estuvo tutorando a un estudiante que está ahorita en segundo y resulta que el chico no hizo caso de ninguno de los consejos que ella le dio y reprobó 4 materias. Y entonces se le acerca en esta semana a platicar con ella y le dice, ¿cómo le vamos a hacer? Resulta que reprobé 4 materias y eso que tú me estabas ayudando. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Acaso no tenemos también esa relación con Dios? A ver, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Mira nomás toda la bola de problemas en las que estoy metido. Yo creo que Dios debe responder similar a lo que yo hice, ¿no? Así, a ver, vamos, Kimosabi. O sea, ¿quién te dijo que hicieras lo que has hecho? ¿Quién te dio el permiso para tomar la decisión que tomaste? Más bien, sé humilde, sé consecuente y date cuenta de que esa decisión que tú tomaste te tiene donde estás ahora. Y entonces, doblando rodilla, pidiendo perdón, porque no queda de otra. No queda de otra. ¿Qué hizo Noé? Dobló rodilla, pidió perdón. Por eso Dios dice en este hombre, porque este hombre está caminando conmigo. ¿Te imaginas si en este momento volviera a ocurrir otro gran cataclismo y Dios tuviera que elegir? Quiero que pienses en tu corazón, ¿te elegiría a ti? No tiene que ver con lo bueno que hagas. Nadie de nosotros hace lo bueno delante de Dios. Tiene que ver con la condición de tu corazón. Por eso digo, hace rato me encantó cuando estábamos alabando al Señor y yo sentí la presencia del Señor. Bueno, me quedé sin voz. A lo mejor también por eso estaba tosiendo. Pero aún así, ¿qué debería ver Dios en mí para rescatarme? ¿Qué debe ver Dios en ti para rescatarte? Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué ejemplo puedes dejar tú hacia los demás para decir, quiero ser como Él? Piénsalo en tu corazón. ¿Quieres que alguien diga que quiere ser como tú? Deberíamos. Porque no fue ejemplo. Y tan fue ejemplo que Dios lo apartó. Vamos con la que sigue, estamos cerrando. Y entonces repobla la tierra. A Sem lo va a mandar a los pueblos del Medio Oriente, hebreos, arameos. A Cam, lo que es África, y el cercano Oriente, Egipto, Canaán. A Jafet, a las regiones de Europa y Asia Menor, y de ahí se fueron extendiendo.
Pero aquí lo interesante es que Dios bendice a estos 3 hijos, pero hay uno de ellos más adelante que va a cometer un grave error, se burla de su padre le da una maldición y esa maldición hace que después él sea enemigo de Dios. Porque cuando llegaron los israelitas a Canaán, Dios da una orden sobre Canaán que es terrible, la tierra prometida. ¿Qué orden le da a Josué y a su pueblo? Vas a entrar y vas a acabar con todo. Los vas a expulsar. No lo hicieron, ¿eh? Y de ahí vienen una serie de problemas históricos muy importantes. Pero la orden de Dios es, vas a acabar con todo. Aquí lo interesante es otra vez, ¿qué hicieron los cananitas para que Dios le dijera a Josué, vas a acabar con ellos? Hubo en algunos casos que le dijo, hasta las bestias de campo, hasta los perros, vas a acabar con todo. Otra vez, ¿qué hicieron los cananitas para que Dios haya dicho, voy a acabar con ellos? ¿Y de dónde vienen los cananitas? Pues de Cam. Y Cam fue el hijo que se burló de su padre. Pero al burlarse de su padre no lo hizo solo por su padre, lo hizo de Dios. Lo hizo violando autoridad, no respetando la autoridad. Entonces, otra vez, ¿cuál es el ejemplo? Sí, Noé no dio un buen ejemplo. Si seguimos el relato bíblico, Noé hizo jugo de uva, se pone borracho y se queda tirado en una cueva desnudo. No era buen ejemplo. Pero entonces el hijo, que ya tenía cierta edad, ¿cómo respondió frente a ese mal ejemplo del padre? Si yo doy mal ejemplo a mis hijos y no han sido bien educados, que se burlen de mí, entonces va a estar bien. ¿Te fijas entonces cómo también ellos tienen su responsabilidad? Jóvenes, los que están aquí, cuidado con faltarle el respeto a sus padres. Padres, cuidado con dar mal ejemplo a sus hijos. Y cuando lo damos de rodillas, pidamos perdón. Vuelvo a insistir, y lo dije desde el inicio de este mensaje, yo mismo me doy cuenta que muchas veces soy un mal ejemplo para mis hijos. Pido perdón por ello. Pero no puedo detenerme, no puedo quedarme ahí. Necesito levantarme, necesito dar buen ejemplo, necesito ser un espejo que refleja la luz de Dios para ellos. Porque si yo no cumplo mi labor, ¿sabes quién sí lo va a hacer? Satanás. Si yo no los adoctrino, si yo no les enseño el camino adecuado, las redes sociales lo van a hacer. Y este mundo está repleto de Satanás. Vamos concluyendo. Noé nos enseña entonces 4 cosas importantes. Caminar con Dios es central. Si no caminas con Dios, todo lo demás no funciona. La obediencia entonces va a ser honrada. Hoy lo que reconocemos de Noé es porque fue obediente. Y obedeció aun cuando Dios le dijo algo que parecía de locos. Seamos obedientes en Dios. Seamos obedientes a Dios y enseñemos esa obediencia a nuestra descendencia. Enseñemos a los hijos espirituales de esta congregación a ser obedientes. Pero al mismo tiempo tengamos en cuenta que la obediencia sin misericordia no funciona. Porque obediencia sin misericordia se vuelve en autoritarismo. No seamos autoritarios, seamos misericordiosos. La misericordia requiere disciplina, pero el principio de la disciplina es el amor, no es el castigo. Y todo esto tiene que ver con la última cuestión. Seamos fieles hasta en aquello que no entendemos a Dios. Jesús fue fiel hasta la muerte. Pablo fue fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde vas a ser fiel tú? Gracias. Hazte las siguientes preguntas. ¿Estás consciente de que estás nadando contra la corriente? Si decides creer en Dios, estás nadando contra la corriente. Examínate.
Porque si resulta que tienes comodidad en este mundo, si resulta que la gente que no conoce de Dios está muy cómoda contigo, algo no está funcionando bien. Si resulta que eres popular en este mundo, primero pregúntate si eres popular delante de Dios. 2, decide obedecer aunque no veas resultados. No caminamos por resultados, caminamos por obediencia. Que tus hijos vean en ti a alguien que aun cuando no vea resultados, sigue haciendo lo que tiene que hacer. Nuestro problema es que vivimos en un mundo que quiere resultados rápidos y cuando no ve resultados rápidos, cambia de estrategias. No cambiamos, la estrategia sigue siendo la misma. Obedecer a Dios, caminar con Dios, amar a Dios. Era la misma con Adán y no ha dejado de ser la misma en la actualidad. Confía en la promesa de Dios, no importa que no veas el cumplimiento. A veces nos decepcionamos y nos alejamos porque no vemos el cumplimiento de la promesa. Confiemos, Dios prometió, Dios cumplirá. ¿Cuándo? No sé. Pero yo le sigo no por el cumplimiento, yo le sigo por el amor. En esto sabemos que Dios nos ama, en que Él nos amó primero. Y lo único que Dios está pidiendo de nosotros es amor en correspondencia. Si estamos siguiendo a Dios por la promesa, entonces no hay amor, hay interés. ¿Qué es lo que hay en ti? Por último, vive un testimonio acorde a lo que Dios quiere. Que tu vida sea un completo testimonio. Testimonio de paciencia, testimonio de amor, testimonio de coherencia. Noé nos pone un ejemplo que hoy sigue resonando en nuestros días. Un ejemplo de eso, de paciencia, de coherencia, de perseverancia. Oremos. Padre Santo, espero que este mensaje haya sido un mensaje claro, contundente, para quien me haya escuchado. Derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Derrámalo, Padre Santo, porque no quiero que sean solo palabras, quiero que sea tu mensaje, quiero que sea tu inspiración, quiero que sea tu Espíritu Santo entrando en nosotros para poder hacernos de acuerdo a tu semejanza. Perdónanos, Padre, porque muchas veces estamos buscando solamente lo nuestro. No queremos caer en la misma condición que cayó la generación de Noé. Y aunque esta humanidad está igual o peor que esa generación, todavía hay un remanente. Y queremos ser parte de ese remanente. En aquel tiempo, el único remanente fue Noé y la familia que tú le diste en misericordia. Hoy habemos más que Noé en este mundo. Queremos ser ese remanente en el cual tú reconstruyas este mundo, Señor. Porque tu venida está cerca. Porque queremos ser hallados rectos y puros delante de ti, Señor. Ayúdanos a cumplir con tu santa palabra. En tu santo nombre. Amén.